Empate del Real Sporting para cerrar ese ciclo de derrotas que llevaban arrastrando al conjunto rojiblanco durante estas últimas jornadas. Y bueno, la diferencia, como ya bien habíamos dicho, entre las derrotas del Sporting y de otros rivales era que mientras el Sporting perdía, los rivales directos seguían sumando y recortando distancias al conjunto gijonés, que volvió al camino de sumar puntos tras ese empate en Andúba con ese gol de Robert Pierre, que bueno, fue un partido en esa primera parte, como digo, muy poco frenético, con muy pocos ataques, además con ese parón que enfría a los jugadores. Y la segunda parte el Sporting salió demoledor a comerse el partido y le faltó un poquito más de tiempo para poder conseguir el empate. ¿Ves en mi cara optimismo? Puede ser, pero el partido y los puntos sumados no fueron los correctos, sin embargo, para esta competición. Bueno, Irene, ¿cómo viste tú el partido? Un análisis general y si crees que el Sporting se mereció más, sobre todo. En general, el partido, creo que el Sporting salió al partido mal. No salió como, por ejemplo, en el Molinón, que salió enchufado al partido. No salió bien al partido. Eh, Era un juego muy interrumpido. Llega ese choque entre esos dos jugadores que, bueno, estuvo interrumpido prácticamente 10 minutos, que fue lo que añadió el árbitro. Y bueno, tienes la mala suerte de que hay una polémica, bueno, polémica ninguna, porque fue mano claramente, pero marca el gol, se mete el Mirandés en el partido sin hacer absolutamente nada, porque no había llegado a puerta, nada. Y nada, llegas 1-0, descanso, te pones 1-0 porque durante esa primera parte pues no generas ocasiones de peligro lo suficiente como para empatar el partido antes de la segunda parte, y llega una segunda parte en la que el Sporting tiene ocasiones, pero como dije a la hora de Brotti, no tenemos esa certeza de cara a puerta que tienen otros equipos. Bueno, pues esa jugada polémica que comentabas, Irene, pues ya prácticamente me ha hecho el resumen, ¿no? Al final, tras los cambios, pero en esa jugada polémica seguramente yo creo que va a haber una sanción al árbitro, porque con el reglamento en la mano, al igual que en Cartagena, cuando hay un protocolo de conmoción cerebral de los dos jugadores de Eric Urbelo y Panicelli, esa jugada queda totalmente invalidada. O sea, la jugada de la mano no podía haber transcurrido con normalidad y por lo tanto esa jugada nunca debería de haber existido. Por lo tanto, tampoco se provocaría el penalti y tampoco el gol del Mirandés. Además de que también hubo dos jugadas polémicas. La primera a favor del Sporting, esa mano del central del Mirandés, que como es de apoyo y es totalmente involuntaria, no se pita, ni siquiera se revisa, que a mí es lo que me sorprende. Y esa de Dubasín, que sí es verdad que Dubasín hace por tirarse, pero el portero mete el puño entre las dos piernas del belga, que hace por tirarse. O sea, es un penalti que no pitó y tampoco pasó nada, pero que si lo hubiera pitado hubiera sido totalmente justo de igual forma. Pues un poquito el resumen del partido con ese gol del Mirandés en el 27, el cambio de Maras que entraba por Eric Curbelo, que luego después de ese cambio sería sustituido tras su amarilla, y entraría eso, Maras por Curbelo. La primera parte poco frenética y al inicio de la segunda el Sporting que salía a comerse el campo, a jugar ese partido para ganarlo, y casi lo conseguiría con muchos acercamientos, una de Jordi Caicedo, Dubasín, incluso Campuzano cuando entró. Hasta el minuto 84 fue Sí, cuando llega 84 el creo. gol de Robert Pierre en una jugada que había que finalizar, lo hizo el gallego, que terminó marcando ese gol. Ahora ya pues la pregunta clave, ¿no? ¿Ese resultado fue justo? ¿El Sporting mereció más, menos? Mereció ganar el partido, yo creo, pero claro, mereció ganar el partido la segunda parte. Porque es la primera parte, yo creo que fue una de las peores primeras partes que he visto al Sporting durante este año. Yo creo que la primera parte del Sporting no se compara ni mucho menos con la segunda parte. Y sobre todo que tuvimos muchas ocasiones y fastidia, pues eso, el hecho de ser superior al rival durante 45 minutos completos y no ser capaz de meter dos goles. En la rueda de prensa el míster pues una vez más no se quiso mojar con los árbitros y tuvo pues esa secuencia de preguntas, ¿no? Sobre
Montero, sobre Curbelo. Y también, oye, hubo una acción polémica con Robert Pierre, no sé si lo viste, cuando empuja a un compañero, me parece que no sé, a Bernal había sido. Sí. A Bernal, un poco feo ese gesto de Robert Pierre, que el otro día se le veía un poco incómodo en el partido, al igual que Dubasín, que en la primera parte estuvo totalmente anulado, pero luego para mí, bajo mi punto de vista, en esta corona de laurel, se merece mi voto. Los nominados son Dubasín, Gelabert y luego también pues Robert Pierre, evidentemente por el gol, aunque su partido tampoco fue el mejor del mundo. Mi voto se destina a Dubasín. Mi voto también creo que Dubasín, porque es que si analizas el partido de Gelabert, a mí me gusta Gelabert, me parece un jugador que es un jugador así del centro del campo, pero creo que le falta de cara a puerta, cuando se acerca al área, creo que le falta los últimos metros ser más... No sé si el último pase... Determinante, sí. Sí, el tiro, no sé si el tiro o el último pase nunca acierta, yo creo. Y creo que es una de las... esas dificultades que tiene Gelabert, pero virtudes, que a mí me gusta bastante el juego que tiene Gelabert en el centro del campo. Y bueno, pues Robert Pierre, el papel defensivo, bueno, pues es que tampoco hubo mucho trabajo, defensivamente. Pues tu voto se va para Dubasín. Pues Dubasín, que se vuelve a llegar una corona de laurel que le otorga el poder de determinarse como el mejor jugador del equipo, con tantas aportaciones, sino el que más. Y tenemos que hablar de los otros resultados. También ganó el Oviedo con una remontada espectacular, partido que vi de principio a fin increíble, con esos 2 goles de Ilías Charra y de Alemão. Y luego pues también estuvo muy fuerte con ese gol de Aduares el Zaragoza, que se fue deteriorando con el paso de los minutos en la segunda parte. También ganó el Almería. Irene, ¿cómo ves la tabla de clasificación hablando en líneas generales? En líneas generales, mira, si me preguntas una cosa que es la plantilla, no sé si tú lo notas o yo, es que las plantillas en general de todos los equipos que ahora mismo van arriba tienen, sobre todo, arriba jugadores determinantes. Y yo creo que defensivamente no son tan superiores. Defensivamente no tienen una defensa espectacular. Pero creo que los atacantes son mejores que los del Sporting. Si comparamos una plantilla con otra. Dinámicas, todos los equipos van a tener dinámicas, buenas, malas. El Racing gana no sé cuantísimos partidos seguidos y ahora ya pincha 2. Al final, estar arriba va a ser muy difícil, sobre todo porque hay equipos que son bastante regulares, que empatan, pierden, pero suelen ganar 2-3 partidos, y otros equipos más irregulares. Y en el caso del Sporting, pues bueno, pues no empezamos mal, ni mucho menos. Nos metimos poco a poco y ahora, bueno, pues después de estos pinchazos, un empates fuera de casa que no mereces empatar, bueno, puntos que vas perdiendo y al final de temporada se van a notar. Hablaste de jugadores en concreto, un Zuni que vuelve a sumar un hat-trick y se encabezaba en el primer puesto de la tabla, pero parece ser que lo vio Luis Suárez y quiso decir que ahí estaba él para volver a encabezarse con otra somanta de goles del Almería, que recibió el Cartagena, y el Granada, que ganaba el Racing de Ferrol. Es decir, los dos últimos rivales contra los que perdió el Real Sporting fueron superados por los dos recién descendidos de primera división, por los dos titanes. Y ahora te quería preguntar por un partido que viene abriendo el 2025, ese Oviedo Sporting. Las sensaciones, evidentemente, son mejores para el Oviedo, pero ya sabemos lo que es un derbi asturiano, que creo que tenemos varias experiencia en esto. Y dime, ya sabemos que puede ser el punto de inflexión de la temporada, sobre todo porque se inicia la segunda vuelta. ¿Crees que esto va a ser la determinación de cómo terminará la temporada para el Real Sporting de Gijón, o va a ser un partido sin más? Yo creo este partido... Creo que va a ser un partido sin más. Pero no por nada, sino porque vale que sea el primer partido del año, vale que sea... Bueno, pues eso, el primer partido del año, pero al final también te digo, lo de la dinámica positiva o negativa, va a haber bastante diferencia de la dinámica que hay ahora mismo con la que va a haber al principio de año, porque son bastantes días, situaciones diferentes, sensaciones diferentes en los entrenamientos. Por lo tanto, no creo que penalice al Sporting tampoco la dinámica que estamos teniendo ahora. Bueno, pues la dinámica del Sporting, que hasta ahora también te digo, no está siendo mala. Buena ni mala, o sea, simplemente está siendo irregular. Sí. O sea, el Sporting y tampoco los aficionados podíamos decir que un día somos la última mierda que cagó pilotos, ni un día el Bayer Leverkusen, que el Bayer Leverkusen, cuando lo decía Manolo Preciado, se refería a otro Bayer Leverkusen, pero hoy podemos seguir utilizando ese
esa expresión debido al buen uso de Xabi Alonso. Acabo de meter un dato innecesario, pero bueno, ahí está y queda bien. Pues el Sporting, que se enfrentará ante el Málaga en el próximo duelo liguero, en el que se medirán estos dos grandes del fútbol español. Un Málaga que, no sé si lo recordáis, hace poco se encontraba en puestos Champions, con ese Joaquín, con ese Isco, con Kameni en portería, bueno, con un tremendo equipazo, los dos con su respectivo momento de gloria. El Málaga, que como jugador más destacado trae a Kevin, el Sporting, que trae a Dubasín. Pues un partido en el que yo creo que ahí sí va a ser el punto de inflexión, sobre todo en los partidos en el Molinón, y yo creo que va a ser una victoria, y contundente. Yo creo que el Sporting se viene una oleada de alegrías ahora, y yo creo que desde el partido de Andúba se va a ver un cambio. Sobre todo yo creo que el recuperar sensaciones, sensaciones que al final son muy importantes, dinámicas, porque cada equipo tiene su propia dinámica, su propia situación. Y claro, pues a la hora de jugar contra el Oviedo, que es un partido pues bastante importante, depende, no te diría que depende de la situación como vaya cada equipo, pero sí, si vas en el minuto 70 perdiendo 2-0, igual si vas segundo en la tabla dices, bueno, vamos a por el partido. Pero bueno, al final yo creo que en cuanto al derbi, creo que va a ser un partido sin más, porque es un derbi, son 3 puntos, pero que no... Te diría otra cosa si fuese, por ejemplo, en marzo. Es que es muy pronto el derbi. Normalmente suele ser un poco... Yo recuerdo derbi en abril del Oviedo para salvarse y el Sporting va a meterse en el playoff. Por lo tanto, a ver qué pasa por eso, porque es bastante temprano el derbi. Esta es la situación actual del Sporting, y del otro Sporting, del femenino. ¿Qué nos cuentas, Irene? Porque es la 5ª victoria consecutiva y las guerreras se posicionan ya casi saliendo de esos puestos de descenso. Sí, bueno, tienen ahí pelea entre varios equipos. El Cornellá es uno de ellos, que jugaron esta semana. La semana pasada hubo un partido muy frenético, un 5-6 quedaron. Hacía tiempo que no veía un partido con tantos goles, tantas ocasiones. Pero sí, poco a poco se fueron encontrando la categoría y veremos cómo viene este parón al Sporting. Pero eso, lo importante que es tener las ideas claras y eso, sobre todo el conocer la categoría. Además que el Sporting pierde a uno de sus jugadores estrella, que bueno, mejor me callo, Antía Mayo, que ha tenido una ruptura de cruzado y se afecta al ligamento. Yo creo que hasta ahora la mejor, ¿no? Sí, junto con Granda, que son, creo, las máximas goleadoras. Yo creo que no diría tampoco que era necesaria, porque bueno, al final es un equipo, es un conjunto, pero el balones al espacio que corre Antilla era una cosa que se estaban utilizando mucho durante estas últimas 4 jornadas, sobre todo desde la victoria del derbi. Bueno, pues esto es todo aquí en la hora sportinguista. Cerramos post y os esperamos en el próximo partido ante el Málaga. Quién sabe si nos veréis por aquí antes de tiempo.